Muy buenos días para todos, gracias por acompañarnos nuevamente en una edición de Sin Códigos como cada jueves por la mañana. Hoy vamos a estar hablando sobre uno de los incendios, podemos decir, más trágicos que sufrió la Argentina. Estamos hablando del incendio en el penal de Olmos. Muchos recordarán este suceso por la cantidad de muertos y todo lo que sustrajo este incendio en este penal, como decíamos. Hoy no voy a estar sola, como siempre vamos a estar presentando al equipo que nos acompaña en cada programa. Por acá tengo a Martina Armachea. ¿Cómo estás, Martina? Hola Celes, ¿cómo va? ¿Todo bien? Hoy tenemos un programa Sí, movido, con mucha bastante información. cargadito, sí. Y por este lado tengo a Martín González, que también va a estar aportando su información. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo estás, Celeste? ¿Cómo estás, Martina? Así es, un nuevo programa lleno de información en esta especie de documentales, ¿no? Que venimos ya hace varios programas con 5 códigos. Así es, y como decíamos, vamos a seguir recordando. Esto va a tratar sobre el incendio en el penal de Olmos, pero para aquellos que no conocen lo que sucedió, porque también esto pasó hace muchísimos años atrás, vamos a hacer un recordatorio de todo esto, Martina. Así es, Celes, porque esto pasó hace 32 años atrás. Quien en esa época estaba sabe bien lo que pasó, pero quizás hay gente que no recuerda esto. Y el 5 de mayo de 1990, vamos a ser precisos, también fue un sábado, el incendio, se causaba un incendio en el penal de Olmos. Todavía no se sabe bien cuáles fueron las razones, ¿no? Fue la verdad que muy grave. Esto salió también en bastantes diarios de España, así que causó mucha euforia, no solamente a nivel nacional, sino también En otros en países. otros países, ¿no? Y déjame aclararte, Celes, que bueno, como te dije, nunca se supo la certeza del motivo. Lo único que se sabe es que un sábado por la noche se estaban peleando, estaban discutiendo dos presos porque querían a ver cuál era el dueño ¿no? de cada. Marcar territorio, como se le llama en Exactamente, la sí. jerga de ellos. Bueno, todos saben muy bien lo que pasa en las cárceles, ¿no? Tenemos una serie que también El Marginal, en donde se ven muchas situaciones trágicas. Y bueno, esto también fue una situación demasiado trágica porque murieron 35 presos, presos que la verdad que tenían buena conducta, que es justo, ¿no? También. Presos que la verdad que estaban en un buen lugar, por así decirlo, porque esta cárcel, la verdad que estaba mal funcionada, había el doble de presos que tenía que haber en esta cárcel y la verdad que fue muy trágico todo lo que pasó porque como te digo, había 11 heridos, hubo 11 heridos y 35 muertos de entre 20 a 42 años. Es un poco lo que pasa también con respecto a la actualidad, ¿no? Porque si hablamos de sobrepoblación es un poco lo que pasó siempre y lo que sigue pasando hasta hoy en día, porque me quedaba, ¿no? Este número que decías, había el doble de Sí. internos de lo que tendría que haber Y, en ese y momento. también sigue pasando actualmente, ¿no? Una cárcel que también sigue habiendo el doble de presos y no se hace nada sobre esto tampoco. Sí, como también esta situación de que los presos justamente cuando tienen que estar detenidos terminan estando alojados en las mismas comisarías justamente porque no hay lugar en la penitenciaría. Sí, Celes, también déjame agregar que la versión oficial indicó que se originó por una pelea de dos internos en la noche de ese sábado que bebieron pajarito, que es, Para aquellos que no saben, sí, es una bebida alcohólica que se genera en la cárcel, que es con una bebida carceliaria, ¿no? Hecha a base de alcohol fermentado de frutas y anfetaminas. claro, digamos que habían consumido tanto ese trago que justamente en el mismo momento en el que ellos pretenden justamente fijar estos lugares, estos lados donde ellos querían justamente marcar su territorio, es cuando comienza todo Sí, a esto. suceder este momento trágico que va a quedar en la memoria de cada uno de los argentinos en ese entonces que estaba, y bueno, y nosotros recordamos ahora actualmente, hace 32 años que pasó este hecho tan trágico. Bien, recordemos que también sobre esto, justamente para que no ingrese la policía en ese momento a reprimir, también se decía que los internos lo que hicieron fue prender fuego los colchones en las puertas, Sí, justamente de exactamente entradas. para que la policía No no entre, entre y también le pegaron a uno de los policías para sacarles una llave claro. y bueno, Ahí es y cuando comenzó todo, porque bueno, justamente los colchones que ellos tenían eran sumamente inflamables, que es lo que produjo el incendio en ese momento. Justamente de ahí empieza todo este caos que justamente no pudieron controlar porque justamente ellos quizás se les fue de las manos,
no pensaron que esto se iba a trasladar tanto como se trasladó. Sí, exactamente. Y déjame agregar, Celes, que en el momento en que el policía da el aviso de todas las personas que se han muerto en ese entonces, la familia gritaba, los tenían como ratas. Así que esto deja mucho de qué hablar también. Bueno, sobre eso vamos a hablar también de cómo era la situación de los presos, porque Sí. como recordemos eran 35 víctimas, tenían entre 20 y 42 años. Para mí es un dato no menor porque Sí. 20 años es una persona muy joven, Sí, muy una joven. persona como nuestra edad. Sí, muy joven, muy joven. 42 años también son personas jóvenes, no quiere decir, pero ya 20 años es como que es un número muy fuerte. El 70% estaba preso sin condena, también es un dato no menor, y todos tenían una conducta justamente ejemplar, como decíamos y como remarcabas vos, Martina. Por eso igual, creo que esto también es un dato muy importante, ellos habitaban en un pabellón especial y justamente todos ellos eran albañiles Mm. voluntarios en un proyecto creado para humanizar justamente el pabellón. En ese momento era un proyecto en donde se realizaban refacciones a grandes partes justamente de la institución, justamente para que ellos tengan un lugar más cómodo, por decirlo así de alguna manera. Por eso se realizaba las refacciones y tener alguna celda nueva y hasta una escuela donde ellos realicen obviamente sus distintos tipos de actividades, que por lo general es lo que se sucede hasta hoy en día. Era nombrado como el Plan Olmos, justamente que era un plan para las cárceles, justamente lo que decíamos recién, ¿no? En algo más o menos de media hora fue lo que pasó esto, ¿no? En media hora se incendió más del 80% de todo eso que ellos habían construido, Mm. porque ellos tenían un lapso muy largo para terminar todos estos proyectos y en media hora el 80% de todo lo que habían construido se incendió. Se incendió por completo. En Olmos no había extintores de incendios y tampoco había salida de emergencias. Esto ocasionó justamente que las familias de las personas que vos mencionabas recién, que comentaban y que decían que a estas personas las tenían ahí adentro como ratas, iniciaran denuncias al Estado justamente por esta situación en la que lo tenían a los presos ahí adentro, a los internos, ¿sí? Y es bueno, esta situación provocó que el Estado tuviera que indemnizar a las familias justamente económicamente, ¿no? Por el incendio que afectó en ese momento a la unidad. En ese momento el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que era Antonio Cafiero, y el ministro de Gobierno, Carlos Álvarez, se comprometieron en conmutar las penas de los personas que vivían ahí, de los internos, que colaboraron para salvar a sus compañeros, digamos, ¿no? Sí, Celes, y déjame recordarte también que unos días antes de que sucediera este hecho, Carlos Menem con Cafiero fueron a recorrer la cárcel porque había denuncias de que tenían el doble de internos y unos días más tarde sucedió este incendio, en el cual también los presos que estaban en ese momento gritaban, queremos ser libres y queremos estar presos en condiciones buenas, porque estaban, como dijeron las familias, como ratas. Sí, bueno, eso lo vamos a discutir más adelante quizás, pero lo que nos importa ahora es justamente esto que pasó y que, como decíamos, el Estado, por un lado, tuvo que indemnizar a estas familias porque esto hubo una causa judicial, hubo denuncias por parte de las familias, de los internos, sobre todo aquellos que todavía no tenían una condena, sí, porque hubo gente que falleció, que murió dentro de este penal en el incendio y que no tenía condena. Así que la familia realizó su denuncia, estos juicios los terminaron ganando, entonces el Estado tuvo que indemnizar a la familia. Y por otro lado, a aquellos internos que ayudaron a sus compañeros y a apagar el fuego, por decirlo de alguna manera, que ayudaron entre todos, tuvieron una baja justamente en su condena, ¿sí? Sí. Para mí es un poco crítico, no voy a hablar de mi opinión, pero es lo que pasó en ese momento. Y aquellos que tenían buena conducta y que encima ayudaron, mucho mejor todavía. Este es el primer bloque, vamos a ir cerrando, vamos a un breve corte y enseguida volvemos. Y regresamos de este breve corte y seguimos con más información sobre este programa de hoy, en el que, como comentaba, aquellos que recién se están sumando a la transmisión, estamos hablando sobre el incendio en el penal de Olmos, sucedido hace más de 30 años, para ser exactos, 35 años, ¿no? Más o menos. 32 años. 32 años,
que tuvo un saldo de 35 muertos y 11 heridos, donde una pelea interna ocasionó más o menos el 80% que consumió la cárcel, y justamente con esto hubo otras repercusiones al respecto. Martín nos va a contar un poco también sobre más información sobre eso. Así es. Respecto, yo me quedaba a lo que hablaban en el primer bloque, cuando hablaban sobre las condiciones no capaz insalubres de lo que se quejaban los propios detenidos y la familia. No nos recuerda que este tema se habló muchísimo en época de pandemia, ya que se hablaba mucho de cómo estaban hacinados, de cómo el virus era más fácil contagiarse al estar todos juntos. Es un tema que en lo que respecta a pandemia fue muy de debate y hubo muchas quejas. También hubo polémica por los presos que fueron liberados en pandemia. Aparte, recordemos también que también hubieron situaciones comunes y muy similares a estas también en época de pandemia, cuando ellos obviamente, como recién vos decías, querían salir o querían más o menos tener un espacio más abierto para que no se propagara en ese momento el virus. Entonces también hubieron internas con justamente detenidos que hicieron sus conflictos con la policía. eh, no sé si lo recuerdan, que también esto fue lo que también adelantó que los detenidos tuvieran su liberación. Su libertad, sí. Hubo mucha gente en contra, obviamente, de esto, de lo que pasaba, como los propios presos que estaban en la cárcel, que obviamente el virus se propagaba, como decía mi compañero Martín, en lugares cerrados y con mucha gente. Así es, totalmente. Incluso la polémica aumentó aún más cuando muchos de los liberados después fueron detenidos por otros delitos y eso generó muchísima más polémica e indignación de que tenían causas, habían salido hace poco por este tipo de sistema, ¿no? Que era se suponía que era para prevenir el aumento de casos, pero podemos decir que sirvió para bajar los casos, pero sigue aumentando la inseguridad. O sea, es como que no termina de consolidarse nada en ese sentido. Pero si hablamos de este caso, de lo que pasó en el penal de Olmos, tenemos que volver años atrás, o sea, a la época del 80, de la década del 80, en donde como dijimos, como decían, en los pabellones del primer piso se encontraban los trabajadores, ¿no? Que eran, sí, denominados así porque aceptaban realizar trabajos en distintos talleres y eran, como se hablaba del Plan Olmos, los que buscaban humanizar y darle otro tipo de imagen a lo que es no estar detenidos, buscar un futuro más allá de lo que es la dificultad de estar en prisión. Pero se hablaba muchísimo en ese primer piso de los pitufos, o sea, del temor que tenían a los pitufos. Y ahora vamos a hablar sobre eso. Así es lo que se hablaba en esos inicios de los años 80, en las famosas ranchadas, como se dice, en uno de los penales más conflictivos y sangrientos de esa década. Decía que cada vez que un preso desaparecía y no estaba en su pabellón, lo más común era encontrarlo golpeado o muerto en algún lugar, o sea, más recóndito, ¿no?, de la cárcel, en algún lugar húmedo y oscuro de la cárcel, donde, como bien decías, el miedo a esta banda conocida como los pitufos era inminente, donde una persona desaparecía, la responsabilidad o los rumores que se corrían en la cárcel iba hacia esa banda. Ocurría tan seguido que incluso hacían guardias nocturnas entre los presos para que esto no sucediese, pero igual pasaba, igual eran sorprendidos, asesinados, incluso eran llevados como botines sexuales al territorio pitufo. Aunque nunca quedaron claro quiénes eran bien todos los integrantes, eran la mayoría del último piso, ¿no? Por orden de importancia, se decía, donde estaban los peores prisioneros, ¿no? Que eran los mayores delincuentes, los asesinos, y los que tenían, podemos decir, un prontuario por el cual sacaban pecho, ¿no? Por el cual se medían, ¿no?, como en distintos rangos, y en el último piso estaban los que manejaban toda esta banda. Es como que el que tenía la causa más grave era como el líder, el que podemos tenía más decir. poder. El que tenía más poder y el que se la bancaba más, como dicen ellos, quizás en ese momento, ¿no? Asimismo, también más poder que la propia policía, porque... Sí, porque bueno, justamente recordemos que todo empezó cuando ellos obviamente le sacaron la llave a un policía, sí, claro, y a un lo policía. golpearon, y la verdad que
demasiado trágico. Eso es lo que ellos en realidad creían Sí, que iba a ser quizás la liberación de muchos de ellos, ¿no? sí, Quizás obvio. en su imaginación ellos lo que pensaban era poder salir a sacarle la llave y quizás hacer tiempo con el incendio de los colchones, pero que salió obviamente Sí. mal por esta situación de que el fuego se extendió por todos lados y no pudieron controlarlo. Así es, así es. Y esta banda denominada como Los Pitufos se afianzó, ¿no? En la década del 80, y los sacudones y toda la turbulencia que hubo entre la dictadura y el paso a la democracia no pudo parar todo este hecho de violencia que como dijimos terminó con lo que sucedió en 1990. Pero el avance de esta banda fue cada vez más y copó, podemos decir, gran parte de la cárcel, y se hizo algo cotidiano. Incluso se llegó a hacer una comparación de la cárcel con un queso, ¿no? O sea, es irónico por la cantidad de pasadizos y la cantidad de perforaciones que le hicieron a la cárcel. Eh, bueno, eso fue muy memorable porque también se fugaron muchos de esos presos. Al principio la banda estaba integrada por prisioneros menores, ¿no? Que tenían causas como hurtos o robos pequeños, ¿no? Y después se habló de quiénes eran los líderes, ¿no? Los que manejaban esa jungla se hablaba. Y respecto a este término, hablando de jungla, había una persona que era conocida como Papá Pitufo. Era el líder de la banda. Él era Miguel Ángel Acosta Gadea, que era, alias El Porra, o más conocido como Papá Pitufo. Él era de la zona de Olmos y empezó de chico como asaltante de taxistas y después fue aumentando su prontuario, ¿no?, de delincuencia, por lo cual se afianzó, o sea, lamentablemente tuvo una gran reputación en la cárcel por todos estos hechos delictivos y por manejar una de las bandas más sangrientas en las cárceles de Argentina. Es un poco irónico, ¿no? Porque es como que ellos van empezando de a poquito y a medida de que van pasando los años y ellos van cometiendo delitos más grandes, es como el currículum que tienen ellos para luego en la cárcel poder demostrar quizás este liderazgo que tienen y ese poder para poder hacer lo que quieren adentro de la cárcel. Así es, así es. Ya en 1985 se conoció un informe reservado en que el servicio penitenciario identificaba a algunos supuestos líderes de esta banda de los Pitufos, y es así que se trasladaron varios a Sierra Chica y a Batán, pero esto no pudo terminar con la banda, que ya para la década del 90 ya tenía varios crímenes y varios hechos delictivos que mancharon toda una década de este sistema carcelario, que tenía un objetivo totalmente contrario, que era el de humanizar, que era el de inculcar el trabajo en los prisioneros, pero esto quedó a un costado con toda esta banda delictiva. Incluso el pabellón de los hermanitos, como así se conoce a lo que es el pabellón evangélico, hablaban de que no son hombres, son demonios. Así se referían a los pitufos y a la crueldad con la que se manejaban, con la que traficaban en la cárcel y cómo se adueñaban, ¿no?, de un sistema carcelario que se supone que tiene que ser totalmente contrario, ¿no? Ellos tienen que cumplir su condena, aunque muchos no estaban condenados, pero tienen que cumplir la ley, y no, al revés, estaban con vía libre en toda la cárcel. Es un poco también lo que pasa actualmente, siempre lo vamos a seguir recordando con la actualidad, porque recordemos que son temas que siguen pasando hoy en día, hubieron motines, también, porque recordemos, no es solamente el único que sucedió, hubieron más también anteriormente y también posteriormente, como también recordábamos el que sucedió en la pandemia, cuando los presos obviamente lo que hacían era reclamar poder salir de las prisiones. Ellos, como bien decía Martín, tienen este prontuario y lo que tendría que ser de una manera termina siendo de otra. Hemos contado muchas veces también acá cuando muchos presos lo que hacen son secuestros virtuales desde la cárcel, tráfico de droga, de armas, y que muchas veces es inexplicable y hasta indignante para todos aquellos que lo ven del otro lado y que saben que esto sucede, pero no hay ningún tipo de control alguno. Así es, o sea, terminaron de definir, el pabellón evangélico declaró de que la cárcel estaba a mano de los presos. Algo totalmente triste y preocupante, ¿no? Para quien cumple su condena a rajatabla, se puede decir, y cumple con todo lo que se dictamina, el peligro que corre, ¿no? En esta jungla, como se terminó de denominar.
Pero ahora sigamos a los casos similares que pasaron posteriormente. En la cárcel de Devoto, bueno, este caso es anterior porque pasó en 1962. Una serie de incidentes fueron provocados por un grupo de internos que pretendieron encubrir un intento de fuga, lo que produjo un motín con 20 muertos, 9 de ellos guardiacárceles. Eso también, no solamente hay muerte entre los detenidos, sino que gente del sistema penitenciario, personas que están trabajando, cumpliendo su rol como profesionales, también pierden la vida. El motín también que se desencadenó en marzo de 1978 en la unidad 1 del Servicio Penitenciario Federal, que es recordado como el motín de los colchones, es el más sangriento, ya que 61 internos murieron y otros 85 resultaron heridos. También otro incendio provocó en julio de 1991 la muerte de 12 reclusos en la cárcel de encausados de Santa Rosa, La Pampa, durante el motín que fue recordado como los 12 del Patíbulo. Y así hubo muchísimos casos más entre motines sangrientos y demás incendios, pero Uno para también esto... de los más recordados también es el de Sierra Chica, junto al de los 12 apóstoles, que muchos lo recordarán también por justamente lo que se contaba ahí adentro, que mediante algunas declaraciones, con lo que pasaba con los internos, ¿no? Que los que eran asesinados hasta los hacían comida. En ese momento se decía de que habían hecho empanadas. Así es. Así de loco, porque esto es algo totalmente fuera de lo común, ¿no? Esto representa un poco la violencia que se manejaba ahí adentro. Totalmente un hecho insólito y que lamentablemente quedó para el recuerdo, como el caso de Sierra Chica. Pero para interiorizarnos en todos estos motines y todos estos hechos históricos en lo que respecta al sistema carcelario argentino, Rodrigo realizó un informe en el que habla sobre todas estas situaciones. La mayor cantidad de víctimas fatales en una cárcel se registró durante la última dictadura militar, el 14 de marzo de 1978 en la cárcel porteña de Villa Devoto. En el llamado motín de los colchones, murieron 60 internos y otros 85 resultaron heridos. La mayor cantidad de víctimas fatales en una cárcel se registró durante la última dictadura militar, el 14 de marzo de 1978, en la cárcel porteña de Villa Devoto. En el llamado motín de los colchones, murieron 60 internos y otros 85 resultaron heridos. Un grupo de presos del pabellón 7, según el informe policial, había 161 personas alojadas allí. Trató de resistirse a una requisa y fue reprimido por personal penitenciario con gases lacrimógenos. Para contrarrestarlos, los detenidos quemaron colchones y ropa de cama. La mayoría de las víctimas murió por asfixia o quemaduras. Las autoridades dijeron que no habían podido socorrer a los detenidos porque estos habían trabado las rejas con camas y colchones. 12 años después, el 6 de mayo de 1990, en la cárcel bonaerense de Olmos, ocurrió una tragedia que guarda varias similitudes con el motín de Magdalena en 2005, y que terminó con la muerte de 35 detenidos, todos ellos asfixiados. Todos los muertos estaban alojados en el pabellón 7 de la cárcel, y eran considerados de excelente conducta. Inclusive, muchos de ellos estaban trabajando voluntariamente en la reforma edilicia de la cárcel. En la misma cárcel de Villa Devoto, el 23 de diciembre de 1959, murieron quemadas 14 personas, entre ellas 9 guardiacárceles. En muchos de los motines más sangrientos, las muertes fueron ocasionadas por enfrentamientos entre presos y guardias, o peleas entre internos. Uno de ellos ocurrió también en Villa Devoto en diciembre de 1962. Un grupo de presos amotinados mató con disparos en la nuca a 9 guardias a los que habían tomado como rehenes para intentar una fuga masiva. Durante la represión de la revuelta, los guardiacárceles dieron muerte a 15 detenidos. El motín más largo de la historia carcelaria argentina ocurrió en marzo de 1996, en la cárcel de Sierra Chica, del partido bonaerense de Olavarría. Duró 8 días y se caracterizó por su ferocidad. Los cabecillas del levantamiento, conocidos como los 12 apóstoles, asesinaron a 8 internos. A 7 de ellos los incineraron en el horno del penal. Según otros presos, los restos de la víctima fueron usados para elaborar comidas. Fueron condenados presos por la matanza, 7 de ellos a cadena perpetua. En 2005 hubo 3 motines carcelarios de gran violencia. El primero fue el 10 de febrero en la cárcel de Barrio San Martín,
de la ciudad de Córdoba. Duró un día entero y se extendió a los alrededores del penal. Murieron 5 presos, 2 guardias y un policía. En abril, en la cárcel de Coronda, Santa Fe, un grupo de presos tomó el control de varios pabellones de la cárcel por casi 10 horas, durante las cuales 14 detenidos fueron asesinados. La matanza se habría originado en un enfrentamiento entre presos de origen santafesino y rosarino. La investigación aún no estableció qué responsabilidad le cabe por los hechos al penal penitenciario. Entre la noche del 15 y la madrugada del 16 de octubre de 2005, se produjo un incendio en el pabellón 16 de la unidad 28 de Magdalena. Había 58 internos, 33 de ellos murieron. En los minutos previos al incendio hubo una discusión entre 2 detenidos, que originó una feroz represión de los agentes penitenciarios. El origen del incendio no está claro. Según la autopsia, las muertes se produjeron por la inhalación de los gases tóxicos generados por la combustión de los colchones de poliuretano. El hecho no fue ni imprevisible ni aislado, sino la consecuencia de una situación estructural de hacinamiento y violencia, así como de la falta de interés en el ciudadano de la vida humana, características principales del sistema carcelario bonaerense. Y ahí pasaba este informe que, como decía Martín, toma un poco de todos los motines anteriores, toda la cantidad de sucesos similares que pasaron justamente a lo que estábamos contando recién, que es también importante conocer un poco la historia de las cárceles, de los motines, de todos los sucesos que sucedieron obviamente adentro de estas instituciones que representan un poco la violencia en las cárceles por parte de los internos, y como también me quedaba con lo que decía Martín, con las personas que trabajan adentro de estas instituciones que terminan perdiendo la vida cumpliendo las jornadas laborales, que es lo que pasa también muchas veces con otros empleados, con otras instituciones, que muchas veces los trabajadores terminan perdiendo la vida cumpliendo sus horas de trabajo. Un informe muy importante y que también va a dar a conocer todas estas características, todos estos hechos que, como decíamos, son hitos en la historia argentina, porque es una violencia comunal, es una violencia que esto todavía sigue pasando hasta el día de hoy y que seguramente y lamentablemente vamos a seguir contando por el resto de los años, podemos decir, hasta que en algún momento de la vida esto termine. Y si llega a terminar, no va a terminar porque cada vez va a ser peor. Lo seguimos viviendo hoy en Sí. día, sigue habiendo sobrepoblación en las cárceles, sigue habiendo violencia, sigue habiendo delitos adentro de las mismas cárceles y esto todavía sigue sin controlarse. Nosotros cerramos el programa de hoy, agradecemos a todo el equipo por habernos acompañado. Hoy tuvimos un programa distinto, diferente a los que venimos haciendo, pero como siempre con la misma información y con la mejor información para comunicarte lo que pasa en el día a día. Gracias por acompañarnos y nosotros volvemos la semana que viene. Gracias.